De la sección tripería vamos a ver la zona sucia y la zona limpia, cómo es la construcción, equipamiento y utensilios, y cómo es la preparación, el acondicionamiento y empaque de las tripas, y los procesos de utilización de las vísceras, tejidos y glándulas con destino farmacéutico. Tripería. Este tema también lo encontramos en el capítulo 12 del Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal. Se entiende por tripería a la sección del establecimiento o al establecimiento donde se procesa el tubo intestinal, la vejiga urinaria y parte mucosa del esófago para ser destinados a completar procesos de elaboración y tratamientos autorizados, salados o secos, o sea deshidratados, hasta reunir las condiciones de su uso en la elaboración de embutidos o con fines quirúrgicos. El tracto intestinal se consume como achuras y en caso de ser destinado para continente embutidos, el tripal es sometido a un proceso industrial. A este tipo de continentes se los denomina tripas naturales, que compiten en el mercado con las tripas artificiales y sintéticas, en los países donde no se acostumbra a procesar los intestinos de los animales sacrificados. En cuanto a las instalaciones, el edificio o la dependencia tripería, que está anexa a la playa de faena, debe estar íntegramente construido de mampostería. Los pisos deben ser antideslizantes, resistentes a los ácidos grasos y a los elementos de higienización. Deben tener un drenaje propio, con pendiente hacia las bocas de desagüe del 2% como mínimo, de tipo sifónico. Los ángulos de encuentro entre pared, piso y techo deben ser redondeados. Las paredes deben tener una altura mínima de 3 metros, recubiertas por azulejos cerámicos o pintura lavable tipo epoxi. La disponibilidad de agua potable será de 30 litros por metros de tripa a elaborar. Las mesadas deben ser de acero inoxidable, cribadas de doble fondo o de cualquier otro material impermeable e inalterable a los ácidos grasos. Los establecimientos habilitados como tripería tienen las siguientes dependencias: local para la inspección veterinaria, dependencia para rasqueteado, lavado y peinado, encabezado, medición y enmadejado, calibrado, salado y conservación, estufas para secado, lavadero de envases y utensilios, depósitos de envases limpios y sal, no pudiendo ser inferior a los 20 metros cuadrados, y depósitos para detritos. Las 4 primeras dependencias tienen una superficie mínima de 16 metros cuadrados, con un pasillo de 1,20 m. Estructura de las tripas. El tracto intestinal se divide en 2 grandes porciones, que son el intestino delgado y el intestino grueso. El intestino delgado tiene una longitud de 39 a 40 metros y un diámetro de 5 a 6 centímetros. Posee 3 secciones, que son el duodeno, el yeyuno e ilion, y el intestino grueso también posee 3 secciones, el ciego, colon y recto. El ciego, como su nombre lo indica, tiene un extremo cerrado en forma de saco alargado de aproximadamente 75 centímetros de longitud y 12 centímetros de diámetro. El colon es la porción más larga del intestino grueso, con una longitud media de 10 metros y un diámetro similar al ciego al inicio, pero disminuye hasta llegar a los 5 a 7 centímetros. Se continúa con el recto, que es la porción terminal y más corta, de 80 centímetros a 1 metro. Todo el tubo intestinal está unido a la pared abdominal
por un repliegue peritoneal del mesenterio. Esta serosa forma pliegues llamados epiplones, que cubren parcialmente la masa intestinal. Microscópicamente, el intestino es un órgano cavitario, o sea hueco, de forma tubular. Las paredes tienen 4 capas, que de afuera hacia adentro son una serosa, muscular, submucosa y mucosa. La mucosa del intestino delgado presenta vellosidades, no así la del grueso. En la preparación de tripas, para utilizarlas como continente en la elaboración de embutido, se retiran todas las capas, dejando solamente la submucosa por la riqueza de colágeno y elastina en su estructura. El mesenterio es la serosa que contiene a los intestinos a la pared abdominal, que cuando se extrae se denomina desorillado en el intestino delgado y destapado en el intestino grueso, que es muy rica en grasa. Procesamiento de tripas naturales. El tripal proveniente de la playa de faena llega a través de tuberías o ductos. El tripal se procede a lavar, se desecha la primera porción del duodeno por la gran cantidad de enzimas que contiene, derivándolos a la severía para la elaboración de sebo industrial. Los intestinos reciben diferentes denominaciones según su ubicación o porción anatómica. Es así que la tripa orilla es el intestino delgado compuesto por el yeyuno, que si se consume en estado fresco se denomina chinchulín, que mide aproximadamente 2 metros. Y también está compuesto por el ilion en su porción terminal. Este tipo de tripa sirve para la elaboración de chorizos, morcillas y salchicha parrillera. La tripa orilla de primera es la primera porción del intestino delgado sin la presencia de nódulos de Esophagostomus dentatum. La tripa orilla de segunda es la segunda porción del intestino delgado, de segundo corte o doméstica, y puede presentar algún nódulo de Esophagostomus dentatum, o sea, granos de tripa, pero que no deben exceder más de 5 nódulos por metro. La tripa amarga es la última porción del intestino delgado, o sea, es el ilion, no se aprovecha y va para severía industrial. Procesamiento de la tripa orilla, el yeyuno. El sector tiene 2 zonas, una zona sucia y una zona limpia, siendo el flujograma al proceso el siguiente. En la zona sucia se realizan las siguientes operaciones: desorillado y descebado, vaciado, revertido o virado y el desarrado. Y en la zona limpia se realizan las siguientes operaciones: calibrado, enmadejado, salado y acondicionamiento. El desorillado es la separación de las asas intestinales del mesenterio y de la grasa del intestino delgado y del ciego. Se realiza en una mesa o mesada con bordes sobrelevados antiderrames, uno de los cuales presenta un dentado con puntas romas para no dañar el tripal, de aproximadamente 10 centímetros de alto. El tripal se cuelga y se engancha del borde dentado, quedando el resto del intestino sobre la mesa, por donde fluye agua permanentemente a una temperatura de 39 a 40 grados centígrados, con el objeto de mantener la temperatura del tripal y también para facilitar su manipulación. El corte o separación del intestino del mesenterio debe ser lo más próximo a la tripa sin dañar su estructura. La operación consiste en que el operario toma el intestino por su extremo con la mano izquierda y con la derecha apoya el filo del cuchillo transversalmente al mesenterio. Se realiza aproximadamente entre 22 a 24 brazadas
llega un momento en que el cuchillo se traba al final del intestino delgado. Es cuando se da por terminada la operación, quedando aquí la tripa orilla, que va cayendo a medida que se desorilla en una batea o recipiente con agua tibia a 39 a 40 grados centígrados. El vaciado se puede realizar en forma manual o en forma mecánica. Si se realiza manualmente, se comprime entre los dedos la tripa sobre una rejilla canalada, con lluvia de agua tibia permanente, dejando que el contenido salga por uno de los extremos. Y en forma mecánica, se hace pasar las tripas entre dos rodillos de goma estriado, o bien uno liso y otro estriado que giren en sentido inverso con una especie de tapa por donde se enhebran las tripas. Esto va apretando entre la goma y la chapa y de esta manera va vaciando el contenido intestinal. El descebado consiste en hacer pasar nuevamente la tripa entre rodillos estriados o lisos de caucho para retirar los restos de grasas que pudieran quedar adheridas. El revertido o virado, en este paso consiste en exteriorizar la mucosa para eliminar el sarro, restos de productos digeridos y enzimas digestivas, los que se pueden utilizar en la industria farmacéutica para elaborar heparina, recordando que la capa serosa y la muscular están afuera y la mucosa por dentro de la tripa. Para realizar el revertido se utilizan piletas o mesadas, donde se deposita el tripal y en la parte media se hace un orificio, un medio ojal, sin cortar todo el diámetro de la tripa, dentro del cual se introducen los dedos pulgares, tomando por fuera con los índices, haciendo presión, de esta manera se exterioriza la mucosa. Se introduce en ese corte un caño o manguera rígida, haciendo pasar agua a presión, llenando el fondo de saco que se formó y por deslizamiento se va revertiendo sola la tripa, exteriorizándose así la mucosa. Para el desarrado se hace pasar nuevamente las tripas entre dos rodillos dentados y regulables 1 o 2 veces, y de esta manera se quita la totalidad del sarro. Para identificar que la tripa esté limpia, es de un color rosácea pálida, casi transparente, mientras que la que aún contiene sarro es de un color grisáceo manchado o amarillento. Las tripas limpias pasan al siguiente sector. Ya en la zona limpia se procede al calibrado. Las tripas llegan al sector en carros o por tuberías. Caen a grandes piletas donde se las insufla aire, determinando o midiendo el calibre, o sea el diámetro, con patrones adosados a la mesa de acero inoxidable, que tiene forma de guarda griega. El primer espacio tiene 34 milímetros de espesor o grosor y va subiendo de 3 en 3, como por ejemplo 34, 37, 41, 44. Se van calzando las tripas dentro de ella para agruparlas o acondicionarlas por calibre, en 1, 2, 3, 4 o 5. Para calibrar las tripas se puede reemplazar el aire insuflado por agua y esta tiene la misma finalidad. El enmadejado. Se confeccionan manualmente madejas de tripas de 30 a 32 metros, utilizando mesas o planchas que tienen 2 parantes o soportes separados ambos por 1 metro de distancia, o bien a 50 centímetros de distancia, donde cada vuelta se considera como 1 metro para formar las madejas. También existen máquinas enmadejadoras automáticas que miden en pocos minutos los metros de tripa, las que se agrupan por calibre. Las tripas se clasifican en madejas según calidad y calibre, identificándolas con hilos de diferentes colores. El salado se puede realizar en piletas de hormigón, en tachos o tambores o bins, que son contenedores de plástico.
se disponen de forma alternativa, distribuyendo en primer término una capa de sal, una madeja de tripa, luego sal y así sucesivamente, para permitir una correcta deshidratación por ósmosis. A las 24 horas se vuelve a agregar sal, sometiendo a presión, colocando en la tapa del recipiente pileta contenedor una tabla con peso que haga de prensa, provocando la deshidratación, completando el proceso de salado. En el recipiente o pileta donde se depositan las tripas en proceso de salado, se escurre el líquido, por lo que es necesario el desagote, especialmente los primeros días de tratamiento. Acondicionamiento. Las tripas, sin enmadejar, 20 kilos aproximadamente, se colocan en tachos de plásticos tarados que pueden ser parafinados internamente. Se utiliza como envase primario bolsas de polietileno de alta densidad y sal. Haciéndolas estivas, se cierran las tapas y puede ser conservada por varios meses a una temperatura de 0 grados centígrados. Los tambores o tachos tienen capacidad para unas 250 a 270 kilogramos. Enfriado o congelado. Si las tripas no son saladas, pueden acondicionarse en agua con hielo o bien pueden envasarse en bolsas de polietileno de aproximadamente 1 kilogramo. Estas son comercializadas frescas dentro de las 24 horas o bien congeladas para prolongar el periodo de aptitud. El procesamiento del intestino grueso. Las porciones del intestino grueso reciben también diferentes denominaciones según su ubicación y usos. Por ejemplo, tripa salame también se denomina tripa ancha o marcón, se denomina al colon. El tripón se denomina al ciego y tripa gorda o culata al recto. El destapado consiste en separar el intestino grueso y el ciego de la grasa del mesenterio en la que están contenidas. Esto se realiza en mesa de acero inoxidable con un velo de agua continuo, que también puede ser realizado a cuchillo o a mano, cuidando de no romper o perforar. El vaciado se separa el tripón, o sea el ciego, de la culata, que es la tripa gorda, y se introduce agua a través del recto, ayudando con la mano para evacuar el contenido intestinal. El desebado se realiza en mesas con flujo de agua continuo que posee un travesaño superior con ganchos donde se cuelgan las tripas. De esta manera se retira la grasa con tijeras especiales. El revertido se hace igual que la tripa orilla. El desarrado también se realiza con rodillos de gomas enfrentados que se mueven en sentido contrario. El calibrado y enmadejado se realiza el insuflado para calibrarlas y las madejas son de 18 a 19 metros. El salado y acondicionamiento. Se salan en piletones de mampostería o en tambores plásticos como se describió para el intestino delgado. Antes de utilizar las tripas saladas, deben ser rehidratadas con agua con vinagre durante 30 a 40 minutos. Las tripas artificiales pueden ser de tripas celulósicas, tripas de colágeno y tripas de plástico. Las tripas celulósicas, estas tripas permiten fabricar embutidos en una amplia variedad. Se manipulan con facilidad, se rellenan uniformemente, son resistentes a la rotura y permeables al humo. El algodón es la principal materia prima empleada en la fabricación de tripas celulósicas. Se fabrican por extrusión de fibras o semillas de algodón disueltas y regeneradas. Las tripas de colágeno se fabrican a partir de la extrusión del colágeno extraído de pieles y regenerados. Sus principales ventajas son la uniformidad del tamaño, resistencia mecánica
y la facilidad de empleo. Y las tripas de plástico de cloruro de polivinilo, de polivinilo o PVC, también puede ser de polietileno, y se emplean para productos cocidos en agua. Acá en esta diapositiva vemos imágenes de tripas artificiales, como por ejemplo las tripas de celulosa, tripas de colágeno y tripas de plástico. Defectos de las tripas. Pueden haber tripas pinchadas o rayadas. Se las observa cuando presentan una solución de continuidad. Es visible cuando se las insufla. Se debe a daño de las paredes en el momento del desorillado. Tripas espumosas tienen aspecto de inflada la superficie. Sucede cuando hay lesión en la capa muscular longitudinal y se las aprecia cuando se la ingresa aire. Tripas estiradas o elongadas ocurren cuando pierden su estructura normal por ruptura de la capa circular. Tripas perforadas presentan agujeros u orificios por presencia de granos de tripa o por cortes con el cuchillo durante el procesamiento. Y tripas putrefactas se producen por contaminación bacteriana, por mal procesamiento o acondicionamiento.